Hoy vamos a ver el mundo a través de los ojos de Leonardo Nieves, él es artista plástico venezolano caraqueño, nacido aquí en nuestra ciudad capital en el año de 1977. Siete. Leonardo, bienvenidísimo. Muchísimas gracias, Rafael. Complacido de estar aquí, bueno, y compartir un poco sobre mis vivencias creativas. Agradecido también con todo ese público oyente que nos acompañará en esta maravillosa tarde. Y justamente de tus vivencias creativas es que queremos hablar, queremos escucharte. Vamos a empezar por hablar sobre tu proceso creativo. ¿Qué es lo que te motiva a crear plásticamente hablando? Fíjate, como sabrás, el universo de las artes plásticas, este universo de la sensibilidad es muy amplio, ¿no? Muy vasto. Y hoy día más con todo ese tema de la tecnología que resulta muchas veces avasallante. Sí, Sin embargo, bueno, mis estrategias de creación se han visto orientadas un poco a rescatar y a traducir un poco los códigos de la ciudad ajá. a través de, bueno, de los recorridos que yo establezco por la Ok, ciudad de y Caracas. cuando hablas de códigos, ¿a qué te refieres? Me refiero, bueno, a una cantidad de detalles que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Para el común denominador. Fíjate que yo soy una persona muy observadora desde Ajá, niño. ok. Siempre me concentré mucho en observar, sobre todo en las instancias de la naturaleza. De hecho, recuerdo que yo de niño solía pasar horas y horas observando a las hormigas, ¿no? Ese universo minúsculo, Sí. microscópico, minucioso. Y de alguna manera eso quedó en mí. Entonces, fíjate, hoy por hoy yo voy por la calle y voy tratando de ir traduciendo todas esas formas, esos contenidos de la ciudad, el ruido, el paisaje, el sonido inclusive. Son cosas que uno luego puede traducir y llevar y convocar a través de una imagen, ¿no? ¿Y a qué edad te diste cuenta de que querías ser artista plástico? ¿O cuándo empezaste, o si tienes conciencia de cuándo empezaste a crear? Fíjate, desde muy pequeño. Por ejemplo, en el colegio era notorio que las profesoras siempre me captaban para desarrollar, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las manualidades y con la elaboración de las carteleras en los días Sí. feriados, o mi participación también directa en lo que tenía que ver con las obras de teatro, para llevar a cabo todo el tema de la De escenografía. escenografía. Entonces siempre fue como una participación muy activa y era notorio también, por ejemplo, en los trabajos que yo hacía. Siempre era como ¿Tú muy... estudiaste primaria dónde? Estudié en La Pastora, Ajá. en un colegio que se llamaba José Félix Rivas, Y ahí tenías clases de artes de artes plásticas. plásticas. Sí, sí. Sí, yo también. Yo estudié en la Experimental Venezuela y también teníamos una cátedra de artes plásticas donde hacíamos manualidades, dibujo, utilizábamos distintas técnicas, nos iban Diferentes como introduciendo, materiales, ¿no? exacto. Ok. Y bueno, gracias a Dios también conté siempre con unos padres que me apoyaron, me brindaron toda la apertura en cuanto a esto. ¿Cuántos hermanos tienes tú? No, de hecho soy único hijo. Ok. Sí. Y bueno, en esos primeros años, como te comentaba, yo recuerdo que mi mamá en una época me inscribió inclusive en unas clases de dibujo a las cuales yo asistía en la noche, a horarios de tarde-noche, Eso mientras estudiabas en mientras primaria y estudiaba en la bachillerato. primaria y Ah, en la bachillerato. primaria, ok. Sí. Y era muy interesante porque, bueno, yo era el único chamo de la clase. Estaba rodeado en su mayoría por personas adultas, ¿no? Entonces era muy gratificante ver cómo las personas se acercaban, preguntaban, mostraban interés. Por Y lo que tú bueno, hacías. por lo que yo hacía. En esa oportunidad estudiaba dibujo animado. Y Ok. así, bueno, uno va como creciendo también con esa semilla que se va germinando, que va brotando y que va floreciendo, ¿no? En la medida en que uno va cultivando el, 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 Y el quehacer. en ese momento, ya comenzando, eras muy niño, ¿tenías esa misma curiosidad por descifrar la ciudad, los mensajes que te daba la ciudad? Quizás sí, pero no de una manera tan consciente, ¿no? O sea, me generaba mucha fascinación, mucha curiosidad. Y bueno, uno trata como de asimilarlo, de reflexionarlo, pero no de una manera consciente. Quizás eso aparece reflejado quizás en los dibujos,
¿Tú recuerdas qué dibujabas en ese momento cuando eras pequeño? Puntos. Me gustaba Puntos. dibujar puntos. Sí, Puntos, puntos, puntos. Ajá. Punto tras punto y tras... Exacto. ¿Y Puntos, hacías formas, líneas. figuras con esos puntos o sencillamente hacías puntos No, en era como un línea? seguimiento de puntos. Que de hecho me recordaban un poco a ese A las universo hormigas. microscópico de las Claro, hormigas. claro. Sí, era fascinante poder darle esa connotación, ¿no? A un elemento. Y uno va recreando historias también. Porque el dibujo también es una posibilidad de recrear, ¿no? Bueno, claro, y de contar las Exacto, historias, exactamente. Exacto, a través de imágenes. ¿Tenías conciencia del color en ese momento? No tanto. ¿Y de la luz? La ¿Tenías luz, claro sí, sí, el la luz papel sí. importante que tenía la luz en el dibujo y en las artes? Sí, el dibujo tiene como esa apertura, ¿no? Que te va abriendo como líneas de expresión, motivos para uno ir condensando ese universo que uno va pensando, que uno va soñando. Y entonces estudiaste en ese instituto. ¿Recuerdas cómo se llamaba el instituto de dibujo? Sí, de hecho quedaba muy cerca de la casa, se llamaba Estudio Sancho. Era un... Sancho era el que hacía retratos. Exacto, un retratista. Ya. Esa escuela funcionó por mucho tiempo allí y bueno, yo asistí un periodo considerable. ¿Y cuándo empezaste a dejar los puntos para entrar en otra manera de expresar lo que veías y de lo que sentías? Bueno, fíjate, yo luego, vino mi etapa de estudios en bachillerato y todo aquello, pero siempre estaba allí muy latente el tema de las artes, o sea, de buscar maneras o vías de expresión, ¿no? Y bueno, decidí estudiar en la Cristóbal Rojas. Claro. Entonces de allí de alguna manera uno comienza como a canalizar de una manera más consciente y bueno, va recibiendo también la educación y la orientación necesaria para uno ir conciliando todo este universo del arte, ¿no? ¿Tenías algún artista venezolano de los iconográficos que te atrajera, que fuera guía, alguien al que tú quisieras seguir? Bueno, quizás no tanto seguir, pero sí me maravillaba mucho las escenas pictóricas de Arturo Michelena. Claro. Por ejemplo, como vivo en el pleno centro de Caracas, yo iba en las proximidades de La Pastora, yo Sí. iba al museo, a la casa museo Que está de arriba, Arturo Michelena, que está cerca de arriba. la plaza. Exacto. Entonces me maravillaba ver esos cuadros con esos colores, las escenas que representaba, el enfoque histórico también de estas escenas. Y bueno, son de los pintores que uno más admira, ¿no? Sí. O vas a las iglesias y también hay obras de Y estos también tienes pintores muchas obras de todos estos pintores. Si vas al Congreso también tienes pinturas de no solamente de Michelena, sino de Tovar y Tovar. Exacto. Y de todos nuestros artistas venezolanos. Entonces son esos antecedentes históricos que marcan una pauta allí importante, ¿no? Y ahora ya siendo ya adulto, ¿qué te dice la ciudad y cómo lo traduces? Wow, la ciudad me habla, bueno, del caos, de una ciudad que se transforma cada día. Eso también me genera siempre me ha generado como cierta preocupación, ¿no? El tema de cómo la ciudad va perdiendo su identidad, o por lo menos lo que uno recuerda, ¿no? De su infancia o de la juventud, que hay lugares que se van borrando en el tiempo. Entonces quizás también por eso mi obra se condensa un poco con relación al tema de la memoria. Ajá. Tratando de como de captar o de plasmar o de congelar, si se quiere, algunos momentos importantes de esa ciudad que uno siente que cada día se borra y se desdibuja y se vuelve a transformar. Por ejemplo, ¿qué tipo de momentos, qué momentos tienes alguno que recuerdes especialmente? Sí, fíjate, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso específico de la Avenida Urdaneta, que fue una avenida como muy emblemática, ¿no? De nuestra ciudad capital. Ciudad, sí. Además, de hecho, es el eje que conduce a los núcleos de poder, ¿no? Es así. En nuestro país. Y bueno, hoy día es completamente distinta a esa avenida Urdaneta que yo conocí, pues, con la que yo recorrí con mi madre los sábados para ir a comprar cualquier cosa. Entonces era una avenida Urdaneta más esplendorosa, más amable, que se podía recorrer a otro ritmo, ¿no? Hoy día la ciudad se ha vuelto un poco más, como te dije hace un momento, más bulliciosa, Sí, más demasiado. caótica, un poco gris a mi manera de ver, ¿no?
Pero bueno, uno trata de compensar eso a través del arte, ¿no? Es De así. darle ese otro brillo o esa otra posibilidad en la recreación y en las traducciones que uno hace a través de estos sistemas del arte. De la Cristóbal Rojas, luego Bueno, pasaste trabajé a... un tiempo en el área de diseño gráfico, que fue en lo que me gradué allí, y trabajé en esa área por un tiempo, ¿verdad? En tipografías, en todo lo que tenía que ver con sistemas de impresión. Y luego, después de un tiempo, volví a retomar mis estudios y pasé al Armando Reverón, que está ubicada en Caño Amarillo. Exacto. Y bueno, allí saqué una licenciatura en artes plásticas. Y bueno, continué con mis estudios allí, que también fue un espacio de aprendizaje maravilloso, porque bueno, era un pensum bastante integral, uno tenía las posibilidades de conocer diferentes técnicas, diversidad de procesos, además que contamos con muy buenos profesores, que en su mayoría eran artistas ¿Recuerdas de alguno? dilatada trayectoria. ¿Alguno con el que Wow, te todos han sido valiosos en identificara? realidad para Sí. nuestra formación, ¿no? Y fue una etapa muy bonita porque, bueno, nosotros nos conformamos como una gran familia en la Reverón en aquella época, ¿no? Y de los profesores que uno recuerda, bueno, te pudiera mencionar algunos, como por ejemplo Antonieta Sosa, está el profesor Víctor Ugrazábal, Guillermo Agdala, está Gabriel Marcos, todos, bueno, Consuelo Méndez, todos personas muy valiosas en nuestro proceso de formación. De los materiales que usas para tus obras. Yo he visto, por ejemplo, aquí tengo, y les estamos viendo sobre la pantalla de mi computadora. Tú hablas mucho de cuadraturas y hablas mucho como de la sección Sí, de de la ciudad, mapeos. de mapeos. Es una suerte de cartografías. Ajá. Por eso te decía hace un momento que, bueno, para mí es la posibilidad en estos recorridos de vivenciar la ciudad y luego traducirla a través de estas imágenes, ¿no? Aquí tengo enfrente una fotografía de la serie Inestable. Y es bien interesante porque está conformada por hay 6 cuadros, 6 cuadros de los cuales hay 2 a mano izquierda con colores básicamente amarillos, entre amarillo y verdoso. Los 2 del centro son oscuros y luego volvemos otra vez a 2 más que son igualmente amarillos, más claros, tienen como Ajá. más luz. ¿Qué quieres decir tú con esto? Fíjate, esa es una serie que ha sido una serie bastante extensa, ¿no? Ajá. Esa serie yo las titulo Cartografías Imaginarias. Y en el caso específico de esta serie tienen que ver un poco con unos sucesos que acaecieron en la ciudad de Caracas Sí. y que fueron de gran impacto en nuestra colectividad. Ajá, ¿te refieres a? Por ejemplo, ahí podemos mencionar la caída del techo de la UCB. Ah, de la UCB, claro. Sí. Esas dos oscuras corresponden a lo que yo llamé los apagones. Luego vino un suceso que también fue bastante fuerte. Para mí fue traumático el apagón cuando Caracas, o Venezuela completa, se quedó a oscuras por ¿qué? Sí, fue 48 una horas más o situación menos. muy... A mí me tocó un poquito más porque en la zona donde yo vivía explotó otro transformador y estuve Wow. casi una semana completa sin Sin energía el eléctrica. servicio. Pero era impresionante ver toda la ciudad, cuando caía la luz del sol, toda la ciudad absolutamente oscura. Oscuras. Era impresionante. Fíjate, a propósito de eso, ¿no? Durante uno de esos apagones yo recuerdo que estábamos un grupo de artistas porque teníamos un grupo de trabajo y ese día nos tocó ir a Los Palos Grandes y trabajamos allí. Luego de regresar, no nos imaginamos, en uno de esos apagones, no nos imaginamos que la situación iba a durar tanto. Y nos tocó caminar desde Chacao, Los Palos Grandes, ¿Sí? hasta aquí en pleno centro. Y fue impresionante ver toda esa cantidad de gente en la calle, a oscuras. Fue una situación realmente tensa, ¿no? Y ¿Tuviste bastante otras obras, alarmante. hiciste otras obras en ese periodo de oscuridad de Venezuela? Sí, fíjate, de hecho la exposición en ese momento se titula Inestable. Sí. Fíjate, yo nunca había tocado temas políticos en mi obra, pero bueno, de alguna manera la situación país te toca, ¿no? Antes de eso, ¿cuáles temas tocabas tú con tu obra? Por lo general, mis procesos creativos comenzaron a partir de la investigación de formas orgánicas, formas que tenían que ver con la naturaleza, con el paisaje,
con lo O sea, pasaste de minucioso. las hormiguitas a de Exacto. repente que árboles o... Exacto. Sí, eran instancias o elementos de la naturaleza. Eh, yo hacía en ese entonces una serie que era a partir de la técnica del frottage. ¿Cómo es la técnica del frottage? El frottage consiste en colocar un papel sobre superficies texturadas y luego con un creyón de cera o un material, Ah, tú lo que pasarlo por haces es arriba y pasarlo lo por que queda arriba, como si vas fuese una registrando la impresión gráfica. textura. Exactamente. Exactamente. Bueno, yo hacía eso por toda la ciudad, cuando hacía mis recorridos por la ciudad. ¿Cómo que lo hacías por toda la ciudad? ¿Qué es lo que hacías? Iba captando estas huellas Ajá. en las ¿Sobre aceras, qué? ¿Sobre papel o sobre qué lo sobre hacías? papel, sobre papel. Entonces yo, por ejemplo, iba por las aceras, entonces veía una textura que llamaba mi atención, entonces lo que hacía era registrar esa textura y iba componiendo estos dibujos con esos rastros de la ciudad. Por eso te hablaba hace un rato de que las vivencias Sí. y mis recorridos Sí. cada vez se han ido asumiendo con mayor sentido, ¿no? Un mayor acercamiento, de una manera como más consciente, y en ese sentido. Y bueno, también me permito en la ciudad, bueno, recolectar material, ¿no? ¿Qué tipo de materiales Tú recolectas? me preguntaste hace un momento, Sí. entonces, bueno, por ejemplo, recolecto telas, los retazos de telas que desechan estas fábricas. Eso sirvió como material de apoyo para el desarrollo de muchas obras. He recopilado cartones troquelados, por ejemplo, bandas de papel Aquí de tenemos... facturación. Estos son bandas de facturación. Tengo enfrente justamente una fotografía de la obra Archivo Muerto, una Exacto. obra hecha entre 2020 y 2021. Y son tiras de papel Dobladas. dobladas. Luego me entero que son facturas. Facturas. ¿Cómo logras darle? Porque tú sabes, se me asemeja a los techos de bareque de las Antiguas antiguas casas. casas. Bueno, de hecho, en mi casa había techo de bareque. Imagínate tú, una casa. Pero yo, al verlo, no imaginaría jamás que esto es una factura o que son facturas Qué aquí. interesante esa lectura que le ¿Cómo lo das. llevas a este punto? A darle ese tono marrón. Bueno, fíjate, ese tono es tal cual el tono del papel. Yo simplemente lo que hice fue cortarlas a una medida más o menos Estas son las estándar. facturas que saca la máquina, las tiras Sí, las completas tiras. de factura. Ajá. Fíjate, esa obra la comencé yo en pleno proceso de pandemia, en pleno periodo de pandemia. Yo estaba en casa, bueno, encerrado, Todo el mundo encerrado, sí. por todo lo que conllevó la situación. Sí. Y esta obra yo la desarrollé durante todo ese periodo. Lo que hacía era cortarlas, ¿verdad? Tenía como una medida estándar de estas bandas, estas tiras, y lo que hacía era doblar este papel. Y así doblé N cantidad de Pero papeles. aquí hay Sí. por lo menos, bueno, no sé qué número, 3.000, 4.000, o sea, hay O sea, es un demasiadas. número, inclusive te cuento, ¿no? A modo de anécdota. Esta exposición se tituló Inestable. Sí. Y esta pieza, durante el montaje, ¿verdad? Ajá. De la exposición, en el transcurso de la exposición, se cayó 3 veces. En Se tres cayó de la oportun- pared Se cuando cayó la de la tenías pared. colgada. Sí, cuando estaba colgada. Yo tuve que ir a la galería, sacar material y volverla a montar. Porque la pieza, o sea, el peso del papel, Claro. aunque tú no lo creas, generaba un peso allí sobre la superficie. ¿Y qué es lo que te dice a ti esta obra, este Archivo Muerto? ¿De qué hablas tú con esta obra? Fíjate, esa obra fue muy interesante y el público fue muy receptivo, ¿no? A la hora de estar allí frente a esa pieza. Era como una suerte de cascada. Esas facturas comprendían en un periodo del 2015 al 2017, por allí. Eran una factura, la información que estaba registrada allí era de un local comercial, en este caso creo que era un restaurante. Y bueno, era muy interesante poder ver y constatar la calidad de vida que uno tenía en aquel momento, ¿no? Para ese periodo de 2015, 2016, 2017. Cuando la gente veía los precios, la gente se sorprendía. Cuando tú te acercas a esta obra, tú logras ver lo Sí, que está logras ver escrito. la información allí logras inscrita. ver la información. Se logra ver allí la información inscrita. Ok. Entonces de allí la idea de un archivo muerto, pues, porque eran esas facturas que ya... Sí, que estaban ya desechadas, pero estaban que tenían una desechadas, pero información, era que parte de tenían nuestra allí. historia. Hay obras tuyas que me llaman muchísimo la atención, que tienen, tú hablas de nubes y hablas de espacio,
pero no lo pintas, sino que lo recreas, bien sea con una carpeta de Manila o con una pieza de material. cartulina, con materiales, pero le escribes arriba, les pone nube. ¿Por qué? Sí, es como una manera de identificarla Ajá. y también es como una manera de posicionarla. Fíjate que en mi obra es recurrente, por ejemplo, hoy día el tema de la cuadrícula. Casi La cuadrícula todas. es un sistema de diagramación Sí. que te permite ubicar, que te permite diagramar, posicionar. Entonces, en ese sentido, bueno, tanto la cuadrícula como la nube, de alguna manera hablan de ese paisaje, de esa geografía, de ese sentido lúdico también, porque, por ejemplo, cuando yo veo las nubes, inmediatamente me conecta con mi infancia, ¿no? Con esa posibilidad que uno tiene de recrear formas en las nubes, de Claro, maravillarse cuando con el uno empieza a paisaje. buscarle la cara de fulanito Exacto, o la exacto. figura de algún animal. Esos son de los ejercicios que yo hoy día todavía procuro y mantengo dentro de mis ejercicios creativos. O sea, jugar con el paisaje, maravillarme con él, posicionarlo a través de mis obras, traducirlo, condensarlo a través del dibujo, de una línea, o a través de un collage, o a través de la costura también, que es una de los Porque de mis tienes fuertes. mucho trabajo de tela con costuras. Sí. ¿Te lleva tu observación o piensas tú que te va a llevar a algo mucho más de figuras más concretas? Por ejemplo, decir como voy a pintar el Ávila, que es un tema recurrente para todos los venezolanos, sobre todo para los que vivimos en Caracas. La gente pinta, pero lo pinta exactamente tal cual, no de una manera Tan abstracta. tan abstracta. Ajá. Quizás yo, bueno, tengo como otras inquietudes. Quizás no de plasmarlo de una manera tan realista, Sí. pero sí a través de otros mecanismos, ¿no? Bien sea a través del collage, o a través de los hilos, o a través Y en el del caso de los grabado. colores, en la mayoría de tu obra no hay colores estridentes, no hay colores fuertes. Casi todas las Sí, la paleta de colores la paleta es de muy colores tenue. es muy tenue, va entre grises, azules. Cuando sí es amarillo, pero es un amarillo muy tenue, no hay explosión De color. No. No hay esa explosión de color. Quizás porque, bueno, como te decía al comienzo de la entrevista, ¿no? Del momento de comenzar a conversar, quizás hay tanta información, ¿no? Que podemos obtener del paisaje o en los mismos medios, que quizás yo trato más bien de sintetizar y de enfocarme en torno a una paleta ya más específica, ¿no? Ok. De verdad que llevo bastante tiempo situándome en esta paleta un poco más tenue, sintética. En el taller, la creación, el arte y el mundo interior. ¿Tienes un lugar específico donde trabajas? ¿Tienes un taller? ¿O sencillamente vas recorriendo la ciudad y captando y recogiendo los materiales y trabajas donde te provoque? Bueno, fíjate, la ciudad para mí es un taller ya. De por ¿Toda la sí. ciudad completa? Sí, es esa posibilidad de experimentación que considero que todo artista debe mantener, ¿no? De tener ese sentido de la curiosidad y de la experimentación vigente, latente, ¿no? En todo momento. Pero no, si tengo taller, por ejemplo, aprovecho la ocasión también de agradecer al taller Taga, taller Luisa Palacios, Claro. Que es un espacio dedicado a la investigación en las artes gráficas. Y es un taller donde yo me he formado, donde estuve buena parte de mi juventud aprendiendo con Norma Morales, que es una maestra maravillosa. Y bueno, esos han sido los lugares donde yo he ido adquiriendo mayor conocimiento. Excelente. Y que son lugares... ¿Conociste a Luisa Palacios por casualidad? No tuve llegaste a oportunidad. conocerla. Sí, no tuve oportunidad. Pero es un referente importantísimo para nosotros. Era amiga, ¿no?, de mi padre, ¿no? Era más o menos de la generación de mi papá y tuve la oportunidad de conocerla. Una mujer excepcional, maravillosa. Sí, de ese legado cultural que está allí, ¿no? Y que debemos valorar y seguir incentivando en las nuevas generaciones. Es así, y por eso es que nos gusta conversar con ustedes como artistas plásticos de generación de relevo, que están haciendo y captando nuestras vivencias y nuestro ambiente de una manera
significativa, dejando registro de lo que somos, Es para así. que las generaciones que vengan detrás entiendan más o menos de dónde venimos y qué es lo que somos. Leonardo, ha sido un placer conversar contigo. Igual, para mí también ha sido un espacio maravilloso, agradezco la oportunidad y bueno, seguimos creando, seguimos hacia adelante, confiando en un país mejor, ¿no? Es Esa así. es la idea. Es así. Es la Muchas idea. gracias, Leonardo Nieves, Caracas, 1977, artista plástico venezolano.